Mi comentario del día de hoy, 13 de febrero del 2024, es con relación a la obsesión compulsiva del narcopresidente López Obrador, quien en su circo ratifica su deseo de que se siga juicio político en contra del ministro Pérez Dayán, como una venganza por echar abajo su reforma eléctrica, por ir en contra de la misma Constitución que señala el derecho y la libertad de toda persona de participar mediante la competitividad en las empresas públicas, como lo señala los artículos 25 y 26 de la Constitución Federal. Pero López no solamente se concreta o se define a favor de que se arme juicio político en contra del ministro, sino también en desaparecer la estructura orgánica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con las 20 reformas que mandó el día 5 de febrero de este año para reformar la Constitución. Y para estar en contexto con mis afirmaciones, me permito exhibir las declaraciones de López, que son desplantes de un tirano, de un sujeto que es además muy pendejo, porque quiere desaparecer las instituciones que nos han dado estabilidad, que nos han dado cohesión como sociedad mexicana, y que además constituyen un freno a los excesos del gobierno, tal como se acredita con los desplantes de dictador de este pobre presidentito de marras así. Un ministro. Se pide juicio político para él. Se pide juicio político para Alberto Pérez Dayán por este voto. Yo creo que se justifica, porque pues como un interés particular, el influyentismo, el que una institución del Estado, en vez de servirle al pueblo, esté al servicio de particulares. ¿Cuándo se había visto que un ministro, sí, dos ministros cancelaran una ley? ¿Cuándo? Pero no es cualquier ley, es la que le afecta a los traficantes de influencia. Entonces, pues sí, tenemos que volver a insistir ahora con una reforma constitucional para que la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública, pueda desarrollarse, cumplir con su misión de abastecer de energía eléctrica a los consumidores a precios justos. Bueno, de la exposición de este tarado narcopresidente, que no ha podido desvirtuar
la investigación de la DEA de haber recibido $2 millones para su campaña del 2006 y que, por cierto, la sigue recibiendo de parte del cartel de Sinaloa, y de ahí el regalo de la política de abrazos y no balazos y de la carretera de 140 kilómetros en Badiraguato, que obsequió a la mamá del Chapo, quien también aportó más de $1,000 millones de pesos para López. Y aquí el asunto fundamental es que López ya es un descarado, es un cínico, con el pretexto de que no se hace justicia al pueblo, sino a los conservadores, como él los llama, que cree conveniente que se arme juicio político contra el ministro Pérez Dayán, que fue el ministro que resolvió la inconstitucionalidad de la ley eléctrica. Y por otro lado, le sirve de pretexto para hacer reformas constitucionales que desde luego no van a pasar porque no tienen o no reúnen el voto de las 2/3 partes. Pero este sujeto pues se ha destapado como un dictador de facto, con fachada constitucional, porque siempre antepone el bien del pueblo sobre la burguesía, sobre la oligarquía, como él la llama. Y eso no es más que consecuencia de una idea política que es el comunismo, cuyo origen pues deriva de Carlos Marx y cuya idea fue desarrollada por Federico Engels y que fue aplicada en el Imperio Ruso, que por cierto resultó un fracaso, pues los únicos países que practican el comunismo son China, son Corea del Norte, pues el Vietnam del Norte, Nicaragua, Venezuela y desde luego Cuba. Sin embargo, pues a mí en lo personal me repugna que un individuo que no tiene calidad moral, pues no solamente es un narcopresidente, sino que es un asesino de su propio hermano José Ramón. Y ese antecedente, ese estigma de asesino, lo trata la señora Elena Chávez en su último libro, el gran corruptor, en donde habla de que ese conflicto con su hermano fue por la novia de su hermano José Ramón, que deseaba López y que finalmente explotó, que es un tipo con una alteración mental de narcisista. Y esa noticia yo la escuché y la vi en una entrevista que tuvo Elena Chávez en La Típica, pero pueden consultar ese video, está a la vista. Bueno, y para no desviarme del tema, ahora resulta que quiere armarse juicio político al ministro Pérez Dayán, el cual resulta totalmente improcedente porque no ha violado ninguna disposición de la Constitución este ministro, y por otro lado no ha cometido ningún delito, pues lo único que aplicó la Corte fue la aplicación de la ley. Pero López, en su carácter de dictador, él quiere enfrentar al pueblo con la burguesía que él llama. Y el asunto es que no para ahí, porque las reformas a la Constitución ya las mandó,
como lo dije hace un momento, el 5 de febrero al Congreso, y ahora en otro circo, su palera, que es una incompetente, la secretaria de Gobernación, hace una breve exposición de por qué debe de desaparecer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como la está contemplando el artículo 94 de la Constitución Federal, en los siguientes términos que expone esta señora Zafia así. La idea el día de hoy es poder entrar un poquito más a fondo sobre la propuesta de reforma al Poder Judicial. Tiene que ver con una reforma que responda a el reclamo del pueblo de México de contar con una institución, un poder judicial que imparta justicia, que sea independiente, que esté legitimado, pero sobre todo que resuelva sus problemáticas ajeno a intereses privados, que tenga la sensibilidad de conocer cuáles son las problemáticas que está viviendo la ciudadanía, que abone a combatir la impunidad, y también un órgano que pueda ser vigilado como cualquier servidor público, de que no se actúe al margen de la ley y con actos de corrupción. Los objetivos de la reforma de forma más concreta: primero, está una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Segundo, la elección popular de ministros, magistrados y jueces que cuenten con una legitimidad democrática. Número 3, la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal, que se cuente con instancias para poder tener una vigilancia. Se integra este Tribunal de Disciplina Judicial por 5 magistrados electos por voto popular, es decir, dándoles independencia al ejercer sus decisiones. Es una elección por 6 años propuesta por los poderes de la Unión. Podrá recibir denuncias de cualquier persona o de cualquier autoridad y va a investigar tanto a ministros, magistrados, jueces y personal judicial por actos contrarios a la ley, al interés público o a la administración de justicia. Y finalmente, nuevas reglas que tienen que ver, uno, con que realmente la justicia sea expedita y equilibrio de poderes. Otra de las problemáticas que hemos venido viendo es cómo el Poder Judicial se ha puesto por encima de los otros poderes, incluso llegando a desaparecer leyes aprobadas por el Congreso. Bueno, de la exposición de esta atarantada, salta a la vista que lo que se quiere es desaparecer la autonomía y la independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y quitarle la esencia de ser un poder que es un freno contra los abusos de autoridad del gobierno de un tirano que se llama López Obrador. Pues la base fundamental de su perorata o de su exposición para quitar la autonomía y la independencia a la Corte es en el sentido de que no imparte justicia, que no están a favor del pueblo, sino de un grupo empresarial. Y conviene aquí recordar que la ley es la norma no arbitraria ni caprichosa para alcanzar el bien general, el bien común, no para el provecho exclusivo de una persona o grupo de personas. En este caso queda bien claro que la ley no es arbitraria ni caprichosa, como López propone, que sea exclusivamente para beneficiar al pueblo y no a una mafia, según él. Y por otro lado, la otra situación es que López y su palera de gobernación hablan de que se aplique justicia al pueblo y que en todos los actos se vea para favorecer al pueblo.
que eso tiene tintes socialistas, pero lo importante es que el concepto de la ley es lex dura lex. La ley es dura, pero es la ley. Y por otro lado, la ley es el medio para aplicar sanciones. Y la justicia es el fin, es el resultado de la aplicación de la ley. Ya desde Sófocles se establecía en su tragedia de Antígona que la ley de los hombres no debe estar sobre las virtudes, que es el fin fundamental para la existencia de que se aplique una justicia. Pero la ley puede ser injusta, pero es la ley. Desde tiempos de Roma, Ulpiano, por ejemplo, jurista romano, decía que la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Sí, que en esos casos es una cuestión de tipo moral, la justicia, pero la ley puede estar imbuida por la moral, pero en la mayoría de las ocasiones puede ser injusta, pero es la ley. Ese es el dilema o el error de López y su palera, que quieren que impere sobre todas las cosas la justicia sobre la misma ley. Pero es un disparate, porque lo que busca también la ley es el bien común, el bien público. O sea, que no está ayuno de la justicia, la aplicación de la ley. Lo que pasa es que López está actuando por venganza en contra de la Corte, porque le ha frenado todas sus reformas inconstitucionales que tienden a crear una dictadura de Estado, un sistema comunista, en pocas palabras. Porque ese argumento de la secretaria de Gobernación, que se va a crear un tribunal de disciplina de justicia en lugar del Consejo de la Judicatura, que actualmente es el órgano que nombra a los magistrados, a los jueces, a excepción de los ministros de la Corte, que todos sabemos, en los términos del artículo 89 de la Constitución Federal, los nombra el presidente de una terna que manda al Senado, y el Senado la puede aprobar o no aprobar, y si en segunda ocasión vuelve a negar, entonces el presidente, la terna que manda es la que cuenta, como sucedió con la burra ministra Lenia Batres, que es una zafia y que simplemente entró como cuña a la Corte, como una persona abyecta, servil a López, para crear un conflicto en la Suprema Corte, lo que no han podido lograr, porque hay una mayoría de 8 ministros de los 11 que son, porque el resto de las 2 ministras, la ministra Plagiaria y una tal Loreta, pues también son afines a Morena. Pero para no desviarme del tema, la situación que está planteando la secretaria de Gobernación, que son parte de la reforma a la Constitución, al Poder Judicial, es una cuestión de tipo ideal que no tiene aplicación más que en la cabeza del narcopresidente, porque el sistema político que propone en sustitución de nuestro sistema democrático, republicano, representativo, laico y federal, es simplemente un sistema obsoleto,
comunista, que no ha dado resultado porque es otro sistema ideal que no tiene aplicación. Además tiene el aspecto populista. ¿Qué significa el populista? Prometer cosas que no se van a cumplir, cosas totalmente absurdas, como eso, de que sea el pueblo el que vote para la designación de los ministros. Eso es una verdadera estupidez, es una imbecilidad, porque los órganos de justicia, o sea, los encargados de impartir justicia, ministros, magistrados, jueces, etcétera, deben tener independencia para que sus resoluciones sean razonadas, sean imparciales y sean impartidas por jueces probos, honrados y capaces. Y en fin, que mi comentario final es pues que de esta exposición de la declaración de López y de su palera se desprende pues que el narcopresidente está tratando de imponer un sistema comunista, y que el quitarle la autonomía y la independencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la propuesta de reforma más importante, es precisamente para que se imponga una dictadura en donde la palabra de López sea la ley, y que además sobre la misma ley impere un carácter populista de que se aplique la justicia en sustitución de la ley, y la ley no puede ir separada de la justicia, porque en cierta forma puede haber conflicto entre la aplicación de la ley y la aplicación de la justicia. Por ello es que en la Constitución se resuelve este problema, porque la ley debe o se imparte por jueces probos, honrados, imparciales y de manera pronta y expedita, y que además un aspecto fundamental de la ley, de la aplicación de la ley, es el conseguir el bien común, el bien general, el bien público, y eso es parte de la justicia. En consecuencia, pues mi última opinión es que el narcopresidente y la secretaria de Gobernación no tienen ninguna calidad moral para estar defendiendo una reforma a la Constitución para desaparecer la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el simple capricho y venganza de López, que le han echado abajo todas sus decretos o reformas que ha hecho a la ley, que son inconstitucionales, y que más nos conviene al pueblo de México que en las próximas elecciones de una vez por todas borremos todo signo de sistema comunista que quiera imponer López, disfrazado de una cuestión populista, de un aspecto de justicia que no es tal, porque nos va a salir caro el que Morena siga gobernando este país, porque definitivamente no solamente va a acabar con nuestro sistema político mexicano, sino que también va a someter al pueblo de México a un sistema comunista que no es más que un sistema obsoleto, que va a esclavizar y va a terminar con la libertad y con la competitividad de las empresas, así como
con la estabilidad económica, política y social del pueblo de México, porque estamos en manos de un tipo que está con una alteración mental en el cual se ha instituido como un ser supremo, como un Dios o Mesías. Muchas gracias.